no fue una estrategia, no fue un camino, digamos, lineal. Yo te diría que fue un camino de terracería lleno de curvas. Murió nuestra primera presidenta, que fue Diana Laura. Ella fue la que le puso el nombre en aquel entonces a la fundación. Nos decía que soñaba con ver un México unido. Y quizás ahí hubo una primera migaja, como ese cuento, ¿no? Que la vida te va dejando migajas y no ves el final, pero al menos te conformas o ves un poco de luz cuando ves la migaja enfrente de ti, ¿no? Y entonces te la comes y te basta por el momento, ¿no? Unos años anteriores se había vivido en Santiago de Chile, en 1989, estudiando un poquillo ahí en la Universidad de Chile y había traído el recuerdo de lo que era la Teletón para ellos y me había parecido fantástico lo que habían logrado los chilenos. Entonces ahí venía, ahora sí que un pedazo del pan, ¿no? Yo me había regresado de Chile, había tenido una experiencia familiar de producir televisión, un negocio familiar en Tijuana, y quizás ahí le di otra mordida al bolillo, ¿no? Y me había gustado la televisión como una forma de comunicar algo más que, pues, entretenimiento, ¿no? El recuerdo de Chile, la experiencia en Tijuana, el nacimiento de la fundación, la ilusión de sumar a un México, de construir un México unido en el corazón de Diana Laura. Y muchos fracasos después. Se consigue un primer donativo, vamos a la bancarrota, inmediatamente, pero inmediatamente, ¿no? Gracias a Dios nace Lazos, un programa hermano con cierto éxito, y nada se veía claro. Y Teletón era una palabra escrita en lápiz en un cuaderno. Eso era Teletón. Era uno de los programas, una de las acciones que podía llevar a cabo la Fundación México Unido o no. Literalmente eso era, ¿no? Viene aquel viaje a Chile, en donde visitamos nuevamente a lo que era ese sueño de hacía ya muchos años, porque esto fue en 97, y la discapacidad empieza a entrar como la humedad. Yo creo que como entra todo lo verdadero, sin hacer ruido, sin llamar la atención, silenciosamente, sin pedirte permiso, y fue subiendo por nuestro cuerpo hasta que llegó al corazón. Era como lo imperfecto, lo que no era un plan, y de repente abrazó el corazón. Y ya cuando el corazón se enamora de algo, es como cuando encuentras una verdad y dices, mejor tira la llave, ya no te lo vuelvas a cuestionar. Y así fue, así fue. Cuando tocas lo verdadero, se cruzan muchas líneas, ¿no? Se cruza la línea de la verdad, la línea del amor, la línea del entusiasmo, en el sentido más profundo, ¿no? Que es esa mezcla de Dios con gozo, con fuerza, con valor. Nace una fuerza interior que te dice, por esto soy capaz de lo que sea. Pero no es una fuerza de vanidad, no es una fuerza del ego, no es una fuerza, es una fuerza de amor pura y limpia que dices, por estos niños soy capaz de romperme la cara 1 y 1000 veces. Y soy capaz hasta de hacer un teletón, porque nadie sabíamos hacer un teletón. Era septiembre, octubre del 97, recorríamos con un maletín y con un proyector que pesaba quién sabe cuántos kilos, parecíamos vendedores de Avon, íbamos de medio en medio, de radiodifusora en radiodifusora, de televisora en televisora, uno por uno, ahora sí que paso a paso, y hacíamos una presentación y convencíamos, y no convencíamos, eran los niños, y sumamos 68 medios de comunicación, hasta que llegó ese 12 de diciembre del 97. Para ese momento estaba escogida la causa, arranca el Teletón, no sabíamos ni qué iba a pasar, fue un desastre la producción, pero pues así tenía que ser. Ni yo sabía hacer un Teletón, ni nuestros productores sabían hacer un Teletón.
El proyecto arquitectónico no estaba terminado, obviamente, era muy poquito tiempo para hacer un proyecto arquitectónico, pero además era como construir una casa sin saber cuánto dinero tienes, no sabes cuántos cuartos le vas a poner, ¿no? Así hicimos el primer Teletón, sin saber hacer un Teletón y sin saber de qué tamaño y cómo iba a ser un centro de rehabilitación. La meta eran 80 millones. ¿Por qué 80? Porque éramos 90 millones de mexicanos. ¿Y por qué calculamos 80? Porque dijimos, pues igual 10 millones no nos dan nada, pero si 80 millones nos dan un pesito, vamos a estar muy felices. Las primeras horas no pasó nada. Empezó el Teletón y pasaron 2 o 3 horas y nadie dio nada. Nadie entendía ni siquiera que había que dar dinero. Y así nos pasamos las primeras horas y toda la madrugada. Y a eso de las 8:30 de la mañana, yo recibo una llamada de un muy querido amigo que ya murió, era uno de los directores de Banamex, Eugenio Zuviría, le decían Chubi. Y entonces me llama el Chubi y me dice, oye Chubi, ¿estás sentado? Y yo llevaba toda la noche sin dormir y sufriendo porque nadie había donado nada. Y entonces cuando el Chubi me dice que si estoy sentado, dije, algo terrible acaba de pasar, ¿no? Y me dice, no, estoy afuera de la sucursal de Ciudad Nezahualcóyotl y hay una cola de niños, o sea, niños pobres, que le da 4 veces la vuelta al banco. Yo me desplomé, o sea, si estaba sentado me desplomé y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Hoy que han pasado ya 15 años, esa entrega de los niños se sigue dando. En la misma sucursal y en otras sucursales, los niños, los pobres. ¿Quién se contagió de esto? Pues aparentemente los que menos entienden, ¿no? Aparentemente, para mí los más sabios, sin duda, ¿no? Los que menos tienen, los que tampoco tienen una estrategia ni filtros en la cabeza. No lo podíamos creer. Llegaba la gente, se formaba la gente. Los niños invadieron las sucursales. Eran las 6 de la tarde y ya habíamos alcanzado la meta. Nunca nos ha pasado algo similar. No lo podíamos creer. Y como pasa con lo verdadero, explotó literalmente el amor. Y explotó a tal grado que no fue un centro, fueron 2. Yo distingo 2 obstáculos, ¿no? Los que te encuentras allá afuera y los que te encuentras acá adentro, ¿no? Para mí los más grandes han sido los que me he encontrado aquí adentro, ¿no? Déjame hablar primero de los de afuera, ¿no? Allá afuera hay muchos obstáculos, ha habido muchos obstáculos. Críticas no han faltado, ¿no? Desde el primer día, antes de hacer el primer CRIT ya teníamos críticas y yo pensaba que en el momento de cortar el listón, inaugurando el primer CRIT, las críticas iban a acabar y cualquiera iba a poder llegar y tocar el centro y verlo y ver entrar a los niños y pum, se iban a esfumar. Hoy tenemos 20 CRITs y tenemos más críticas. Pues duele, ¿no? O sea, dices, caramba, ¿qué más tengo que hacer, no? Creo que razonablemente hemos sido una institución muy cumplidora. Yo te diría muy por arriba del estándar de lo que vemos, ya no digamos en México, en cualquier lugar del mundo. Pues sí duele la apatía, duele la indiferencia, duele la crítica. Esos son obstáculos que te pueden, ¿no? Lidiar con los egos de todos los actores que están alrededor de Teletón, son muchos. Teletón es una institución que se debe a la generosidad o a la aportación de muchísimos jugadores. Están todos los medios de comunicación que te donan sus espacios. No los pagas, no los contratas, entonces estás siempre integrando favores, por decirlo de alguna manera. Todos los artistas participan gratuitamente, todos los conductores también. Entonces tienes que estar un poco como ese malabarista del circo, en donde aquí traes 4 balones y aquí traes 5 antorchas y aquí traes 5 espadas. Y entonces pues, traes un circo de varias pistas en donde todos son parte de y todos generosamente donan algo. Y eso es un poquito complicado. Esos son obstáculos complicados, porque de repente se te cae una daga en el pie. Así pasa, ¿no? Y pues es difícil, ¿no? Ahora, yo creo que los obstáculos verdaderos están aquí adentro, ¿no? Yo en lo personal, mi gran enemigo es mi mente. Soy una persona muy mental. Y
y mi mente me boicotea muchísimo. Trato de darle el mayor número de espacio a mi corazón, a mi espíritu, y ahí es donde Dios entonces me penetra por completo, ¿no? Y cuando sé que Dios me penetra en mi silencio, en mi reflexión, en mi vacío, entonces todo está bien. Y los obstáculos de afuera, digo, perdón, lo digo, lo voy a decir como lo siento, me hacen los mandados, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, porque entonces ya no soy yo y mi mente con sus vericuetos, ¿no? Y con sus laberintos, y con sus miedos, y con sus temores, y con sus delirios, ¿no? Entonces ya es el Chovy entero, completo, pleno, seguro, confiado, luminoso, ¿no? Instrumento, ¿no? Y entonces pues ya, las dagas suben y bajan y te caen en el pie, pero ya no te duele el pie y tienes la fuerza para sacarla, ¿no? Y salir adelante, ¿no? Y momentos de vacío, pues me han tocado mucho en mi vida, ¿no? Me han tocado en días de Teletón, el día del Teletón me han tocado, que es terrible, ¿no? Me han tocado en días ordinarios, me han tocado, y para mí ese es mi gran reto, ¿no? Ese es mi reto, ¿no? Mi mayor programa de recursos humanos personal son los niños, es verlos, por eso creo que Dios me puso aquí, por algo creo que recordar cómo nací, recordar que mi mamá se jugó la vida por mí, que pudo haber sido un niño con discapacidad, me regresa a mi centro, me vuelve a recuperar mi horizonte de vida, y entonces vuelve la serenidad, vuelve la tranquilidad, vuelve mi equilibrio, vuelve mi entusiasmo, y digo, ¿y qué sigue, no? ¿Cuántos CRITs más, cuántos niños más, cuántos hospitales más? Se prenden todos los foquitos alrededor, ¿no? Yo lo visualizo, si pudiera dar una imagen, una metáfora, es como haber puesto una canoa en un río y el río no se seca. El río sigue teniendo agua y sigue teniendo un cauce y se ensancha y no se seca el río. Sí, nosotros no somos el agua, es Dios, somos la canoa. Nosotros ahí vamos arriba del río. Dios es el agua, Dios es el amor de la gente es el agua, la bondad de la gente es el agua. Pero Dios, a final de cuentas, es el río. Si la forma de amar fuera a través de una curación, por ahí iría el camino. Hoy no lo es. Hoy es a través de todo lo que la ciencia pueda dar, hasta donde llegue hoy. Pero sin duda, en muchos casos, la lucha no es contra la muerte, es contra el dolor. Aquel niño que un día me dijo, estaba saliendo de la capilla, ¿no? Y traía cara de dolor y me decía, oiga, señor Landeros, ¿usted cree que en el cielo pueda caminar? Yo le dije, sí, claro, ¿no? Y se fue como satisfecho y iba en su andadera, ¿no? Y lo vi alejarse del camino y yo en mi interior dije, el cielo está muy lejos. Mi chamba es que hoy el paraíso esté aquí en la tierra para este niño. Y no lo voy a poder hacer caminar, pero puedo hacer que se sienta feliz, amado, apapachado, querido y que su paraíso esté aquí, ¿no? Que estén los niños felices en el cielo, esa es chamba de Dios. Que estén los niños felices en la tierra, esa es nuestra chamba. Eso es lo que nosotros hoy tenemos que hacer. Cuando sea curar, pero amar, apapachar, cobijar, hacerlos sentir felices, acompañados, pues esa es la mejor rehabilitación.